¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos iniciando ya el último mes de este año. Hoy es 1 de diciembre y es un gusto que esté en sintonía de Canal 33. Esta noche estará con nosotras la directora del UDOP, la licenciada Janet Aguilar. Con ella vamos a estar analizando la última encuesta de opinión política que ha realizado la UCA, así que a nuestros amigos y amigas televidentes queremos pedirles que opinen, que nos den sus comentarios y les adelanto un par de los resultados, y es que un poco más de la mitad de la población piensa que la pobreza aumentó en este año y más del 56% de la gente opina también que la delincuencia aumentó. ¿Está usted de acuerdo con estos datos? ¿Qué otras opiniones le gustaría vertir en nuestro Facebook? Búsquenos, opine, que muy pronto vamos a estar trasladando todos sus mensajes. Y como todos los miércoles me acompañan mis colegas, a quienes inicio saludando. Ana Giralt, buenas noches. Buenas noches, Lorena, buenas noches a todos. Y Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lore, buenas noches, amigos y amigas televidentes. Iniciamos nuestro programa hablando sin permiso del debate. Bueno, y vamos a hablar sobre el tema del momento. Este es un tema internacional, el tema de Wikileaks. El pasado 28 de noviembre, más de 250,000 documentos confidenciales que revelan información sobre el manejo de conflictos bélicos y relaciones diplomáticas de los Estados Unidos fueron revelados a través de este sitio web. Paralelamente, en varios de los periódicos más importantes del mundo también se reveló esta información. ¿Qué es Wikileaks? Vamos a empezar por eso para que ustedes, amigos y amigas televidentes, entiendan. Y Checa, tal vez tú me ayudas con la explicación. Entiendo que es una web dedicada a la publicación de informaciones anónimas, de filtraciones sensibles, especialmente del área gubernamental, empresarial, bancaria. Es decir, que cualquier información filtrada, alguien con un espía, algún documento, postea esto en Wikileaks y que hay más de 1 millón de documentos. Y sí, es una web que que empezó a tener su mayor auge en el 2007. Y luego, obviamente, la credibilidad, porque el fundador dice que muchas de las fuentes que reportan información a Wikileaks son periodistas, son políticos, son funcionarios de Estado, son altos corporativos. Entonces, la web empezó a tener y a ganar bastante credibilidad cuando empezó a realizar lo que se conoció como filtraciones masivas, que empezó en octubre pasado con documentos confidenciales donde dejaban en evidencia las relaciones que originaron pues la guerra en Irak, por ejemplo. Entonces, es una web bastante polémica y que se mantiene al aire y va a seguir estando después de esto por mucho tiempo. Estos 250,000 documentos que están ahora en Wikileaks son documentos que se han posteado ahí por... No sabemos si son embajadores, asesores, pero sí tiene que ser por gente cercana al cuerpo diplomático de los Estados Unidos. Aparentemente sí, y eso es la incomodidad que esta situación genera. ¿Por qué? Porque se está exponiendo que los canales de comunicación diplomáticos de Estados Unidos son bien vulnerables. Entonces, ¿qué es el reto de Estados Unidos, a mi criterio, con esto de Wikileaks? Que tiene que cambiar su política diplomática. ¿Por qué? Porque ahora los países en los que estén destacados los embajadores de Estados Unidos no le van a tener confianza a los embajadores de Estados Unidos. No van a poder hablar con sinceridad con los embajadores de Estados Unidos porque van a sentir que hay un doble discurso. ¿Qué pasa? Que por un lado, porque una de las cosas que puede generar chiste fue lo que decían de la presidenta de Estados Unidos, que decía... De la presidenta Kirchner, de Argentina, que pedía un examen psicológico de ella, o del presidente de Italia, que lo consideran un hombre muy fiestero, pero un mal presidente. Puede ser que se tome a risa estas cosas, pero ¿cómo puede el cuerpo o el gobierno de un país, qué puede pensar de un embajador que va y comenta eso afuera, que comenta eso a sus autoridades y quizá cara a cara te está diciendo otro discurso? Entonces es obvio que Estados Unidos acá, el búnker que Estados Unidos nos ha querido
o quiso vender que después de las Torres Gemelas, que incrementó los controles de seguridad, lamentablemente quizá no incrementó los controles de seguridad en la comunicación vía internet entre sus embajadas. Y entiendo que cuando hay una información que tiene un miembro del cuerpo diplomático para que sea trasladado al Pentágono, a la Casa Blanca, no es una comunicación directa, pasa por muchas manos y entre esas manos pudo haber existido la filtración. Checa, yo veo un par de dimensiones en este tema. Primero que nada, la información. El tema de la dimensión de la información. Lo segundo, la lealtad. Se va a cuestionar la lealtad. ¿Cómo queda? Y tercero, ¿hacia dónde se tiene que modificar la forma de comunicarse para no perder esa credibilidad que Ana hablaba, que es uno de los activos más valiosos que tienen los diplomáticos? La confianza. Si no tienes la confianza, ¿cómo van a acceder a ese tipo de información? Algunos expertos en política en Washington comentaban que lo que ahora le toca es volver a lo que hacía antes la CIA, a comunicaciones encriptadas, comunicaciones veladas, algún tipo de códigos, porque si se comunican de esta forma y se fuga, lo suben a Wikileaks, pero ya solo que sepa descifrar ese tipo de códigos. Y ahorita lo que tienen que hacer inmediatamente, y que es lo que nos decían varios diplomáticos, es hacer una ofensiva para pedir disculpas. Entiendo que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ya inició una serie de llamadas telefónicas. Porque realmente le esperan meses difíciles, sobre todo por lo que ustedes decían, recuperar la credibilidad en el mundo diplomático y en la política exterior. Y ojo, nosotros somos occidentales y nos dan risa que las bromas que le hicieron a la presidenta de Argentina, pero ¿cómo van a agarrar los políticos del Medio Oriente toda esta información que ha salido a la luz? O sea, ¿la van a agarrar con el mismo sentido del humor o con...? No creo. Claro que no. Entonces hay que ver más allá hasta dónde van a llegar las implicaciones políticas, sobre todo para el Medio Oriente, que es donde más cables hay, y es según tengo curioso entendido. lo que hablaba Lorena de los controles, porque en teoría, o en la práctica más bien, después de lo de las Torres Gemelas, Estados Unidos establece un protocolo de distribución por Internet, que y privado, obviamente, que aplica 3 cosas. Cambiar la clave cada 5 meses. Abierto, los accesos a esa información solo podía estar abierto cuando el usuario estaba al frente de la computadora. Y no usar ni CD ni USBs para que no pasara información. Entonces, ¿qué pasa? Ese protocolo no sirvió. No sirvió porque fue vulnerable a un ex hacker que ahora tiene, porque este dueño de Wikileaks, entiendo que fue hacker, que entonces, en común acuerdo con prestigiosos medios de comunicación, entre esos el New York Times, el País de España, les filtra toda esta información, a la cual Estados Unidos no ha dicho que es falsa, porque Estados Unidos nunca ha dicho que es falsa. Lo que ha dicho me la robaron, pero no ha desmentido la información. Exactamente, entonces esa información, lo que decía Francesca, y lo que decíamos al principio, posiblemente risible en algunos casos, pero que en otras situaciones Estados Unidos queda en una posición bien comprometedora. Y la omisión, por ejemplo, estaba yo leyendo que en el caso de Irak y en el caso de Afganistán, cuando Wikileaks dio a conocer cierta información, Estados Unidos básicamente pecó por omisión, porque se dio cuenta de una serie de torturas, de abusos que se le estaban cometiendo a civiles que generaron masacres y no hizo nada, lo ocultó, sí se divulgó a mandos medios, pero hasta ahí. Entonces, realmente la situación para Estados Unidos es bastante bochornosa, bastante lamentable y es de un gran reto diplomático. Y yo creo que especialmente por el contenido, porque en el contenido no se está hablando solamente mal de los países que no son afines a los Estados Unidos. El principal problema es que no se está atacando al enemigo, se está de alguna forma atacando al aliado. Entonces los países que han sido aliados naturalmente de Estados Unidos se han sentido de alguna forma burlados. Me decían también que hay que tener mucho temor de atacar a un enemigo poderoso, pero atacar a los aliados poderosos, eso es poco inteligente. Se te pueden convertir en tus enemigos poderosos. Exactamente.
Exactamente. Tenemos el caso también, Ana, creo que estábamos dentro de los datos.